Hola, ¿qué tal? Les voy a contar cambios que hubo con respecto a Mingworks para Medium en el sistema de cómo vamos a trabajar con turnos, rondas, etcétera. De entrada, el objeto online models.match.actions va a cambiar. Ya no requerimos el starting player. Por la forma en que venimos manejando las rondas, ya el starting player no se tiene que almacenar. Es el número aleatorio, la semilla, la que nos determina quién es el que va a empezar. Lo único que sí tenemos que guardar son, como siempre, las acciones de juego. Es decir, una lista acumulada de todo lo que van haciendo los jugadores. Y otra cosa también que vimos que cambió es de que ya no podemos asumir que el jugador a la derecha es el que le toca el turno por la forma en que está diseñado Medium. Entonces esta función getNextPlayer, donde solo sumábamos un jugador y si nos pasábamos del número de jugadores regresamos al jugador uno, esto ya no funciona. Entonces agregamos en el debugger la oportunidad de escribir el jugador que sigue, es decir, el Unity que tiene el turno, que tiene la posición de juego en este momento, le va a decir al servidor, oye, ahora le toca a mi compañero de equipo. No necesariamente es el jugador con índice siguiente, sino puede ser tal persona. Ahora le va a tocar al juez, ahora le va a tocar a tal. Entonces agregamos este campo donde el Unity actual, el dispositivo, va a estar pasándole el turno, como quien dice, o la acción siguiente a X jugador, ¿no? También vemos que se estuvieron haciendo aquí algunos agregados. Por ejemplo, se crearon 8 jugadores de prueba del 1 al 8, arroba Gemogame. Y en la vista, aquí en la cámara, se agregó espacio para 8 jugadores, para 8 tokens y también 8 botones para poder cambiar. Por lo pronto el modelo de debug está como el anterior, que solo tenemos un jugador activo en la partida, pero el plan es al final de hoy tener 8 game managers, es decir, como simulando 8 dispositivos, para que no tengamos que cambiar entre uno y otro, sino que estén activos los 8 al mismo tiempo. O sea, más que crearlos desde cero cada vez que inicialicemos esto, o sea, van a estar los 8 en memoria y solamente cambiamos como quién somos activo, pero podemos ver lo que los 8 están recibiendo al mismo tiempo, por lo pronto solo vemos lo que uno está viendo al mismo tiempo. Entonces vamos a ver si funciona. Cuando creamos la partida, nos vamos aquí a Home Matches. Ya en la escena anterior de debug, ya podemos crear partidas de 2 hasta 8 jugadores. Por ejemplo, aquí creamos una de 8, ya hay 8 jugadores activos que son los 8 jugadores de prueba. Y el servidor por default nos da un número de jugador inicial. ¿Por qué? ¿Por qué dio el 2? Así es, por la semilla aleatoria. No, por el servidor lo da un número aleatorio, que no tiene que ver con la semilla. Simplemente lo da así porque se definió. Y encontramos incluso que cuando trabajamos con bots, eso no era tan conveniente y había que irnos al jugador uno, pero bueno, así se definió en el servidor. Uno de los 8 jugadores va a tener la oportunidad de primero configurar la partida. Ese jugador va a inicializar la partida en su Unity y le va a pasar el turno al jugador que realmente le corresponda, al primer equipo. Entonces lo que vamos a hacer es simular esa parte. Vamos a simular que el jugador 8 es el que le toca jugar porque es el jugador A de su equipo. Entonces, primero vamos a inicializar con cualquier jugador, el jugador uno. Y nos va a decir el servidor, el jugador uno es Arturo con el número de ID ante el servidor 2. Vemos qué partida tienen esos jugadores. Bueno, este jugador pertenece a la 6, nos traemos la partida 6 y ya, para cargar la partida 6, aquí vemos todo lo que carga, o sea, todo el match detail, va aquí abajo. Y le toca el turno al jugador 2, es decir, el que en el servidor tiene el número 3, pero ante nosotros es el player 2. Si como player 1 que cargó la partida queremos mandar cualquier cosa, nos va a decir, tú no eres el jugador actual. ¿Quién es el jugador actual? Es el jugador 2. ¿Cómo lo sabemos? Aquí, jugador 2. Entonces nos cambiamos para ser el jugador 2, volvemos a, bueno, ya cargó la partida, mandamos un turno vacío que no manda una acción, no concatena la lista de acciones, simplemente es para definir, ya no quiero ser yo el jugador 2. Por la inicialización en base a la semilla, la partida en realidad le corresponde al jugador 8, para eso es este empty action. Entonces lo mandamos aquí. De entrada nos dice que el número de jugador siguiente es inválido. Entonces aquí tendríamos que colocar este 8. Vamos a ver actualmente cómo está. Está de esta forma, partida de 8 con 8 jugadores, o sea, tamaño 8 pero tiene 8 jugadores. El jugador actual es el 2. Vamos a pasarle ese turno al jugador 8 realmente.
Le damos send my turn to server y cuando refrescamos vemos que efectivamente ya el jugador 2, que fue el que le tocó iniciar toda la inicialización, le da la acción al jugador 8. El jugador 8 entiende que es su turno porque en base a la semilla aleatoria creó los equipos, creó todo, y también vemos que se inicializó el Game Actions. Es decir, todavía no hay acciones de ningún jugador. En teoría debemos poder concatenar. Y también hay un hash que en este momento no es correcto, pero ya vamos a empezar a manejar el hash con respecto al game state, que ya está como preparado. Hay que empezar a ver si funciona realmente. Pero ya vamos a tener el hash y no vamos a tener el dummy. Y las acciones ya le quitamos, como vimos, el starting player. Eso se define en base a la semilla, que siempre la tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora como jugador 8, nos pasamos hacia el jugador 8. Todos recargan su partida, dicen hubo un cambio. El jugador 8 toma la batuta, el servidor le dice, te toca a ti número 8, va. Y vamos a suponer que él ya va a colocar una carta. Va a colocar la carta, la que está en la posición la primera posición, en el 0, por ejemplo. Y ya no le toca nuevamente al 8, le toca al jugador 7, por decir algo, ¿va? Entonces vamos a ver qué pasa. Le da send my turn to server. Vamos a recargar. En teoría le tiene que refrescar aquí la lista de acciones y pasarle el turno al 7. Perfecto. La lista de acciones se concatena. La acción 2 es la que corresponde a seleccionar una tarjeta con parámetro 0 y le tocó el turno al 7. El 7 va a hacer lo mismo, va a colocar una carta. Va a colocar del 0 al 5, o sea, de las 6 cartas de su mano, va a colocar la 4 y le toca nuevamente al jugador 8. Entonces envía su turno al servidor. El jugador 8 es el jugador activo y ahora va a definir una palabra que va a ser la palabra, vamos a suponer, perro. Y el jugador 8 le toca nuevamente, el jugador 8 dice que le toca nuevamente al jugador 7 y entonces le manda el turno al servidor. Vamos a ver todos esos cambios, qué fue lo que sucedió. Le vuelve a tocar nuevamente al jugador 7, a su pareja, ¿no? Uy, esto se fue muy grande. Ahí está. Oh, que la... Ahí está. Ok, entonces, el primer jugador, el 8, ¿no?, va a hacer la acción bajar una carta y bajó la 0. El siguiente jugador le pasó el turno al jugador 7. El siguiente jugador bajó la carta que estaba en su mano en la posición 4. Le vuelve a tocar al jugador 8. Esos cambios de jugador, ¿dónde están? ¿Dónde se ven? Están en la lógica de juego. Sabemos que el jugador activo, cuando hace esa acción, le pasa su turno al jugador, al compañero de equipo. Vamos a poner aquí como un comentario, digamos, este es el jugador 8, que es en el team inicial, en el equipo que le tocó iniciar, que me parece que es el equipo 4, player A. ¿Va? Y en este otro es el jugador 7, team 4, player B. Y así es como se van a ir pasando los turnos. Falta esto implementarlo realmente, porque ahorita está en modo debugger. Pero bueno, aquí está. ¿Qué es lo que sigue? El jugador 7 tendría que ponerse otra palabra. Si no se ponen de acuerdo entre una votación, etc. ¿Va? Y todo esto se valida que se esté haciendo bien por medio del hash. Por lo pronto esto es lo que se tiene. ¿Va? Ya podemos, el jugador que le tocó inicializar la partida, darle el turno realmente al jugador que empieza, pasar las cartas, pasar las palabras, y falta lo de la votación. En teoría vamos a simular una votación porque todavía no está eso. El jugador 7 le va a pasar... bueno, vamos a terminar. Vamos a poner la palabra es gato, por ejemplo, y le va a pasar el turno al jugador 8. Esto no estoy muy seguro. Le pasa el turno a algún jugador. Lo voy a poner al 8 en este momento, nada más para un ejemplo. Tengo que ser el 7. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jugador 8 mandó una carta, 7 mandó una carta, 8 mandó una palabra, 7 mandó una palabra. El sistema va a detectar que hay dos palabras que no coinciden. Perro y gato no es posible saber automáticamente. Entonces hay que generar a los jueces, y lo que aquí habría que hacer es que a lo mejor el player 8 diga, ¿requiere un jueceo? No requiere un jueceo, me paso a el segundo intento o ya gané. O sea, el jugador 8 tiene que definir eso, y en base a si hay votación o no, si hay un segundo intento o no, es como le va a pasar el turno al que corresponda, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay una votación, se requirió
que haya jueceo. Los jueces por aleatoriedad van a ser el 1, 2 y 3, vamos a decir que fue así. Entonces el jugador 8 que tiene el turno actual le pasa el turno al jugador 1 para que juecee. Entonces un empty action, que es nada más pasarle la bola al jugador 1, le damos send my turn to server, lo hace correctamente. El turno actualmente es del 1, nos pasamos a ser jugador 1 y va a votar, ¿no? Entonces el jugador 1 va a votar que la palabra no fue correcta. Entonces vamos a poner falso o alguna cosa, ¿no? No fue correcta. ¿Y a quién le toca? Al jugador 2, que es el siguiente juez. Manda su acción. Ahora soy el jugador 2. Este va a decir que sí fue correcta. Vamos a decir así. Sí digo que gato y perro son correctos. Entonces le va a pasar el turno al jugador 3. Envía el turno. Listo. El jugador 3 va a decir nuevamente sí, es correcta. Jugador, pero ahora el turno se lo voy a devolver al 8 para que el 8 valide qué es lo que pasó con la votación. Enviamos el turno al jugador y vamos a ver qué sucedió acá. Nuevamente le toca al 8 y aquí vemos que ya los jueces votaron. Falso, true, true, o hay una mayoría de true, entonces vamos a suponer que gato y perro fue válido, bueno, aquí era equivocado en mi caso, en mi ejemplo, pero ya el jugador 8 obtiene elementos para ver si se va a un segundo intento, un tercer intento, o la palabra fue correcta y ya ganan su token de primer intento y le pasan al siguiente equipo el turno. Y prácticamente así es como actualmente funciona el sistema de rondas y el sistema de turnos.